invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh. ¡Aleluya! Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo grita, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, todos juntos, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble. Mi Dios, solo tú. ¿Cuántos tienen un Dios increíble aquí? Su palabra dice, así como es su nombre, que así sea su alabanza. Todo el que tenga un Dios increíble le va a alabar de una manera increíble esta noche. Alguien dice amén. Tómele la mano a alguien y dígale, vamos a exaltar con todas las fuerzas al Dios increíble. Desde México para todas las naciones. 1, 2 y 3 arriba. Que alguien grite.
en aquel que resucitó por mí. Los pobres confiesan hoy, mi esperanza está en él. Bendecido estoy. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré, eres el Rey. Te amo, Dios, te adoraré. Eres Señor, solo tú eres fiel. Tu iglesia es la novia que viste en tu corazón al dar tu vida en la cruz. La salvación es de todo aquel que te acepta a ti y recibe tu perdón. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré, eres el Rey. Te
los cielos cantaré, eres el Rey. Cantaré. ¿Qué tal, familias de Centro Cristiano Restauración? Me da mucho gusto poder saludarles una vez más en esta oportunidad para compartir con ustedes un tema que considero es algo importante, algo primordial para todos aquellos que hemos asumido la responsabilidad y el privilegio de poder levantar desde nuestras casas, desde nuestras familias, un altar para nuestro Dios. En esta ocasión yo quiero hablarte, quiero compartirte un poco acerca de las familias con propósito. Ese es el tema que quiero abordar el día de hoy y que anhelo que al término de esta ministración, de esta pequeña charla, pues tú puedas tener un poquito más de luz, un poco más de claridad respecto al motivo por el cual como iglesia estamos levantando altares dentro de nuestras familias, dentro de nuestras casas. Hoy en día vivimos un tiempo en el que el enemigo está levantando por todos lados corrientes de pensamiento, movimientos que quieren ir en contra de lo que la palabra de Dios establece en relación a las familias y quiere establecer nuevos diseños o quiere traer, entre comillas, nuevos modelos de familia, pero que no son modelos que la palabra de Dios establece, que no son modelos que estén fundados en el concepto, en el precepto, en lo que las Escrituras nos enseñan y obviamente están fuera de la voluntad de Dios. Por eso hoy más que nunca nosotros como familias que conocemos al Señor, que hemos tenido un encuentro con Jesús, debemos vivir con un firme propósito, con una visión clara del por qué es que estamos levantando altares, del por qué es que nuestras familias es tan urgente que se conviertan en un punto de contacto de Dios con la tierra. Durante las clases anteriores hemos sido ministrados sobre temas importantes como la honra a los padres, la honra de los padres hacia los hijos, y todos los temas que se han tratado han sido con la finalidad de poder acercarnos cada vez más al modelo original de familias en lo que las Escrituras nos enseñan. Pero la pregunta que puede caber aquí es: ¿cuál es el motivo de que nosotros querramos adoptar este modelo? ¿Cuál es el motivo por el cual como familia, como iglesia, estamos recurriendo a de verdad que nuestras casas sean un altar para el Señor? Pues desde el principio de la creación del hombre, si tú vas a Génesis en el capítulo 2, versículo 21, 24 y 25,
tú te vas a dar cuenta que la familia fue el diseño que Dios, por medio del cual Dios se involucraba o se involucraría en la vida diaria del hombre, del ser humano. La familia era el lugar de reposo de Dios en la tierra, y que permitiría que ese Dios grande, fuerte, poderoso, todopoderoso, glorioso, pues tuviera un punto de contacto con el hombre. Esto obviamente se vio interrumpido a raíz de la desobediencia de Adán. Cuando Adán desobedeció el hecho de haber comido del fruto de aquel árbol, en sí el pecado no solo fue el hecho de haber comido del fruto, sino el haber puesto en riesgo el plan de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios que es eterno, y haber estorbado de alguna manera pues ese fluir, ¿no? Ese fue el más grande error que tuvo Adán. Lo más grave pues fue que obviamente el propósito de Dios o el plan de Dios dentro de las familias pues se comenzó a ver interrumpido. Cuando Jesús vino a la tierra, pues lo primero que Él hizo antes de ir a la cruz, antes de morir en la cruz, fue restaurar precisamente esa imagen, ese modelo, y lo primero que hizo fue establecer la imagen paternal del Señor, la imagen paternal de Dios, y nos dio a conocer, nos reveló, nos mostró que ese Dios grande, poderoso, que ese Dios fuerte, invencible, que había hecho milagros y prodigios tan impresionantes en tiempos antiguos, también era nuestro Padre, ¿no? Y esta revelación vino a cambiar totalmente la forma de ver o la perspectiva que el hombre tiene de Dios. Y ahora cuando nosotros venimos al Señor, a los pies de Cristo, no solo recibimos la salvación de nuestras almas, la vida eterna y todo lo que conlleva, ¿no? Se puede llamar así el paquete de salvación, pero también viene una restauración de la relación familiar entre Dios y el hombre. Es decir, nos acerca a Dios ya no solo como creación de Dios, sino también ahora como hijos con una nueva identidad. Entonces, la familia es el lugar, es el ambiente que Dios diseñó desde el principio para traer y revelar su voluntad, y para, por medio de la familia, traer su gobierno a la tierra. Ahora, de ahí entonces podemos nosotros preguntarnos, si la familia es entonces el lugar de habitación del Señor y el punto de contacto, significa que las familias entonces tenemos un propósito más allá de solo reunirnos, de solo tener a lo mejor hijos o hacer que la familia crezca, por ejemplo, sino que hay un propósito más, ¿no? Hay un objetivo en esto. Y obviamente, pues hablando de lo que acabo de mencionar, el propósito es obviamente que el reino de Dios se establezca a través de las familias, a través de cada uno de nosotros. Cada una de nuestras familias debemos vivir con propósito, debemos caminar en esta tierra con un propósito. No podemos encerrarnos en una perspectiva solamente terrenal o en una misión terrenal, sino que debemos comprender muy claramente que las familias que venimos a Cristo, que las familias que hemos sido restauradas en el Señor, pues tenemos un propósito que cumplir. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo discierno que estoy caminando en ese propósito? ¿Cómo sé cuál es ese propósito? Bueno, hay muchas cosas que Dios quiere hacer a través de las familias, pero una de las principales, yo la encontré en Mateo, en el capítulo 1, versículo 18. Yo quiero pedirte que me acompañes a esa porción de la Escritura. Mateo, capítulo 1, versículo 18. Es un versículo que habla del nacimiento de Jesús, de cómo se dio, las condiciones en las que el Señor Jesús vino a la tierra. Yo quiero darle lectura. Dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesús fue así. Su madre María estaba desposada con José, y antes que tuvieran intimidad conyugal, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Verso 19 dice de la siguiente manera: y José, su esposo, siendo un varón justo y no queriendo denunciarla, decidió repudiarla en secreto. 2 versículos. Y de estos yo quiero compartirte algunas cosas que encontré en mi corazón, en mi espíritu, y que yo espero que te puedan bendecir. ¿Cómo sé que estoy caminando rumbo a este destino?
Es decir, cómo sé que estoy viviendo, cumpliendo un propósito de Dios en mi familia y que de verdad mi familia es una familia que está viviendo con propósito. ¿Cómo lo sé? Número 1, a la luz de la Escritura. Dice que el nacimiento de Jesús se produjo con una mujer que estaba desposada con un varón. Si nosotros queremos tener familias que vivan con propósito en esta tierra, que no se nos vayan los días, los meses y los años simplemente viviendo y haciendo cosas o muchas cosas, tenemos que entender que las familias que viven con propósito son familias que viven comprometidas, viven desposadas, viven casadas, viven comprometidos con los planes que Dios tiene para nosotros. Comprometido implica no solo el hecho de asistir, por ejemplo, a una reunión un domingo o un viernes, el hecho de venir y orar o de cantar de vez en cuando, sino más bien tiene que ver con una actitud de reconocimiento para con quien se comprometen. Es decir, una actitud de obediencia, de sujeción, de interés en los planes que Dios tiene. Dios tiene planes para tu vida, para tu familia. Pero esos planes Dios no los revela solamente por revelarlos. Dios revela sus planes a aquellos que están interesados en conocerlos y en obedecerlos. Una de las cosas que desata la revelación de los diseños de Dios para el corazón de los hijos tiene que ver con la disposición para obedecerlos. Dios no va a revelar planes a la vida de una persona que no tiene interés en desarrollarlos ni en materializarlos. Dios revela sus diseños a aquellos que tienen el firme deseo y compromiso para hacerlos realidad, ¿sí? Para obedecerlos. Por eso es que Él va a mostrar sus diseños y sus deseos. Una familia con propósito entonces es aquella que vive comprometida con los planes de Dios. No vive comprometida solo con sus planes o con sus proyectos o con sus ambiciones, sino que son familias que viven para los propósitos del reino de Dios. Que desde la familia se gestan los planes de Dios, los diseños de Dios, los proyectos que el Señor tiene para el matrimonio, para los hijos, para cada uno de ellos. Ese tipo de familias son familias que dan a luz el propósito de Dios, familias que viven comprometidas. ¿Cuál es la otra característica que yo miro aquí en este pasaje? María, antes que cualquier cosa, dice, fue cubierta por el Espíritu Santo, es decir, antes de que tuviera una relación, acá menciona de tipo íntima, pero antes que tuviera un acercamiento con José, ella fue cubierta, fue visitada por el Espíritu Santo, fue llena del Espíritu y fue ahí donde ella concibió a Jesús. ¿Qué me muestra esto? Una familia que camina o que quiere caminar en el propósito de Dios prioriza por sobre todas las cosas su relación con el Espíritu Santo, ya que no podremos vivir en el diseño de Dios si no vivimos constantemente llenos del Espíritu Santo y conociéndole cada día. La Escritura nos enseña un modelo de familia, la Escritura nos enseña roles, responsabilidades, privilegios que cada uno de los integrantes de las familias tenemos. Pero estos roles y estas responsabilidades no las podremos asumir si no somos creyentes, si no somos familias que vivamos llenos del Espíritu Santo. Por eso lo que yo miro acá cuando dice el ambiente que rodeó el nacimiento de Jesús era que María era llena del Espíritu Santo. Cuando ella concibió a Jesús, ella fue llena del Espíritu Santo. Entonces nosotros como padres tenemos que tener un estilo de vida igual, ser personas, ser familias que siempre están en una búsqueda constante del Señor, de su voluntad, no solo cumpliendo con un tiempo dentro del altar familiar, con un tiempo para cantar, para orar por rutina, sino que sea un estilo de vida diario. Vienen días, vienen tiempos, y eso es muy claro en la Escritura, lo menciona. En Mateo, en el capítulo 24, cuando vengan los tiempos de persecución, y llegará el día, no sabemos cuándo será, pero llegará el día en el que ya no habrá oportunidad, quizá inclusive para reunirnos en algún lugar. Por eso es tan importante que como familias desarrollemos una relación cercana con el Señor todos los días,
no solo como familia o de manera individual, pero también como familia, unidos, buscando dirección, buscando consuelo, buscando la paz, la llenura, la voluntad de Dios para nuestras familias, para nuestras casas. Porque ese es un estilo de vida que va a traer victoria pese a cualquier circunstancia externa que se pueda mover. Nosotros tenemos familias que estemos firmes y fundados en la palabra y fundados en una relación con el Señor, conociéndole cada día más. Dios le muestra sus planes no solo a los cristianos, Dios se los revela a sus amigos. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, ahí lo menciona. Porque el siervo no conoce los planes, sino los amigos. Solo a los amigos se los dará a conocer. El fundamento de una familia poderosa es una relación profunda con el Espíritu Santo. Todo en esta vida fuera de Jesús tiene el potencial para distraernos, pero una familia con propósito tiene como el centro de su vida y de sus decisiones su relación con el Señor. Amados, nosotros podemos tener muchas responsabilidades en el día a día: el trabajo, la escuela, la casa, los quehaceres, el ministerio, incluso muchas cosas que podemos hacer. Pero por sobre todas las cosas y responsabilidades que tengamos, nunca olvidemos que nuestra relación con Dios como familia es la fuente de todo lo que nosotros vamos a hacer afuera. Si nuestra relación con el Señor está fuerte, está sólida, es profunda, hay raíces profundas, seremos creyentes, seremos familias que vivamos siempre con una noción y con una revelación de propósito en nuestras vidas. No seremos gente ni familias que vivamos como dicen por allá, al ahí se va, ¿verdad? Viendo pasar los días, los años y cumpliendo y alcanzando a lo mejor metas que, aunque son buenas, muchas de ellas serán terrenales, nos serán útiles para cuestiones terrenales, pero para cuestiones de reino no. Entonces seremos gente que no producirá los frutos del reino, pero las personas que desarrollemos una relación con el Señor, con nuestras familias, podremos ver cada propósito, cada plan cumplido. Y tercer punto, con este quiero terminar, que se encuentra también en el mismo versículo, en el versículo 18, dice: María era una esposa sujeta a su esposo. Me llama mucho la atención que dice estaba desposada, esa expresión. Y en el versículo 19 podemos mirar que José procuraba siempre amarla y cuidarla, tanto así que cuando supo que ella estaba embarazada, y obviamente conociendo que no había sido él el que había tenido una relación íntima con ella como para que ella quedara embarazada, dice, pensó en irse, en dejarla en secreto para no difamarla. O sea, podemos ver la actitud en el corazón de José al enterarse de esta situación y en ese momento no saber lo que él estaba pasando. Pues quizá la primera impresión que él tuvo fue que a lo mejor había algún pecado de adulterio allá o algo por el estilo. Sin embargo, un corazón sano, un corazón temeroso a Dios, porque dice que José era justo delante del Señor, dice que aún así él no quiso, por el amor que tenía con ella, no quiso exhibirla, sino que dice, pensó en dejarla en lo secreto. ¿Qué me habla esto? Que ellos eran un matrimonio que vivía según el diseño de Dios, según los principios de la palabra de Dios. Era una familia que vivía obedeciendo día a día el modelo de familia, valga la redundancia, que Dios dejó en su palabra. Una familia que vive en este diseño, como todos lo hemos sido ministrados, se convierte en una matriz para los planes que Dios tiene en la tierra. Cada familia en la tierra somos la puerta por la que Cristo entra a las demás casas, donde vayamos, con quienes convivamos, en el trabajo, en la escuela, parques, donde sea que estemos. Nuestra familia es una matriz de los sueños de Dios. Cuando nuestras casas, nuestras familias están fundadas sobre sus principios, sobre su diseño de familia, nosotros seremos familias con propósito, pero además nos convertiremos en una matriz para los sueños de Dios. Es decir, nuestra familia será el lugar en el que los planes de Dios se gestan y nosotros tendremos la capacidad, tendremos la habilidad sobrenatural de parte de Dios de ir cultivando, de ir cuidando aquello que Dios ha puesto en nuestras familias, ¿sí?
Al mismo tiempo, cuando somos familias que vivimos en el diseño de Dios, nos convertimos en una puerta del reino de Dios para el exterior. Así como hay embajadores, hemos conocido, ¿no? En la escritura lo menciona también, así como hay embajadores de otros países en un lugar extraño o en una nación extraña que representan a su país de la misma manera, y ellos son obviamente la puerta de su país de origen al país en el que viven o en el que están establecidos. De la misma manera, una familia con propósito es una familia que se convierte en una puerta para el reino de Dios. Todos aquellos que la ven, todos aquellos que conviven con ellos, quizá no ven perfección, pero sí ven un estilo de vida diferente, un estilo de vida que influye y que trae como resultado el reino de Dios establecido en la tierra y en las familias. Quiero concluir el tema entonces diciendo que una familia con propósito de Dios sobre la tierra, número uno, vive casado con su Dios, vive comprometido, no tiene otros esposos, y su corazón no está dividido entre sus intereses personales y el Señor y el reino, no, sino su corazón está enfocado. Por ello, le busca incansablemente en una relación diaria que a su vez también produce satisfacción que nada fuera de él puede darle. Y cada vez que le busca, el Espíritu Santo deposita en la familia, en ese ambiente de familia, en ese lugar, a través de la iluminación, a través de la revelación de la palabra. Él trae sus planes, Él trae sus diseños, los diseños que Él tiene para nosotros. Y nuestras familias, cual matriz de una mujer, gesta, alimenta, cuida y después del tiempo fijado, da a luz esos planes hermosos, siendo para todos los que la miran un modelo de vida y para el reino de Dios la puerta por la que el gobierno de Jesús se establece día a día. Amada iglesia, recordemos esto siempre, que la vida y los años no se nos vayan habiendo logrado muchas cosas o cualquier cosa menos los planes de Dios, ya que todo lo demás fuera de sus propósitos, pues finalmente no tendrán ningún valor delante de Él, solamente aquellos que vivieron para cumplir su plan eterno. Todos tenemos decisiones que tomar en el día a día. Vivamos conectados con el Señor, vivamos comprometidos con el Señor. Vivamos buscándole incansablemente. Y cuando sintamos que el enemigo está trayendo sobre nosotros una ola de desánimo, una ola de distracción, una ola de estorbo para los planes de Dios, seamos gente que sepamos buscar en la intimidad, en la relación con el Señor, como familia, la dirección para regresar al camino. Si alguno de los que estamos aún en la congregación viniendo a las reuniones, pero nos encontramos distraídos o sentimos que no estamos produciendo algún fruto que de verdad miremos el reino de Dios establecerse, es un buen tiempo para recapitular en nuestra vida, para mirar qué decisiones hemos tomado. Y nuestro Dios es un Dios tan grande, tan bueno y tan lleno de misericordia, que Él es el primer interesado en que nosotros podamos regresar al diseño original para cumplir ese propósito. Así que yo te invito a que tomes un tiempo para orar por tu casa, por tu familia, a que tomes un tiempo para meditar en el Señor y en la palabra, y para que Dios traiga luz, traiga revelación, traiga claridad en medio del ambiente, y tú puedas mirar si las decisiones que estás tomando o hayas tomado han sido conforme a su voluntad. Y si no, es un buen tiempo y una buena oportunidad para decirle: Señor, ayúdame, perdóname si tomé alguna decisión equivocada y enséñame a volver al camino, porque queremos vivir como familias con propósito, no solamente vivir sobre la tierra, sino producir frutos del reino de Dios. Les amamos mucho, que Dios les bendiga, y esperamos que esta pequeña lección les haya bendecido, pero también que les ayude a tomar algunas decisiones y que Dios les pueda dar la dirección que ustedes necesitan de hoy en adelante. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Ayúdanos ahora a interceder por lo siguiente.